agradecer a la Fundación por permitirnos conversar un poco de temas que son tan importantes para nuestra América y sobre todo en particular de lo que tiene que ver con una perspectiva antiimperialista de lo que son nuestros más nuevos o noveles procesos de integración que, si todos vemos, han nacido prácticamente con el nacimiento del nuevo siglo y con el nacimiento de la nueva época, como dijo el presidente Correa. Entonces, en ese sentido, bueno, agradecerles y decirles que sí, para nosotros la CELAC, como un espacio amplio de todos los países de la región, sin Estados Unidos y Canadá, es un espacio muy importante porque no lo vemos desde la perspectiva de que no estén unos, sino desde la perspectiva de que por primera vez estemos los que mayores elementos de afinidad podemos tener en historias comunes y en padeceres comunes, y empecemos a tener una proyección, una perspectiva en común. De la CELAC creo que es justamente de estos espacios que estamos hablando, o que vamos a hablar, el más nuevo, el que más desafíos probablemente tenga a la hora de que se dé un proceso de integración profundo y verdadero. Después tenemos la UNASUR. Para nosotros siempre recordamos cómo fue un proceso que se fue dando en nuestra región y cómo terminamos construyendo la Unión de Naciones Suramericanas, y cómo para nosotros, por lo menos, es muy importante que sea Unión de Naciones Suramericanas y no otra denominación, como nacía ese espacio de integración, porque vemos que en el espacio de la unidad hay un elemento mayor y de mayor profundidad en el espacio de los términos de integración. Y para nosotros es muy importante recordar que ese debate se dio en Margarita, en Venezuela, en la cumbre que hablaba de los temas energéticos de nuestra región, y ahí precisamente nació el nombre de UNASUR para nuestros tiempos. Luego, para nosotros es muy importante, de verdad agradecemos que coloquen en este debate en un espacio de reflexión por igual al alma, que a veces podemos decir que la gente le pone un prejuicio ideológico en momentos o lo deja a un lado dentro de lo que es el análisis de los nuevos esquemas de integración de nuestra región. Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos hablar un poquito más del alma, de la UNASUR. Creo que Jorge va a hablar muy bien de para nosotros lo que es uno de los consejos que más ha avanzado y que más retos tiene de la UNASUR, y decirles que sí, que efectivamente la UNASUR principalmente cambió la perspectiva de cómo nos veíamos los países latinoamericanos o de cómo nos vemos los países suramericanos, y en el marco de la UNASUR hemos podido ir avanzando, resolviendo muchos de nuestros problemas regionales sin intervenciones externas y en el marco del respeto, y podemos hablar de la crisis en Bolivia, y podemos hablar de situaciones incluso en Venezuela, entre otros casos. Pero lo más importante es que es un espacio que se va consolidando, que va avanzando, que se va fortaleciendo, y que hoy tenemos precisamente en este periodo a Uruguay como presidencia pro tempore, y después le corresponderá a Venezuela. Pero nosotros queríamos hablar un poquito más del alma, tal vez por eso mismo, porque a veces es un espacio que se desconoce, una perspectiva de integración que se ve desde otras visiones, y que se tiende a reducir solamente a que es un elemento de interacción en el plano de las ideologías, en el plano de las similitudes de corrientes ideológicas, y desde una visión que permitió en un momento determinado avanzar, pero a veces no hablamos de lo que son sus distintos espacios, qué la integra, cómo la integra, y cómo lo que estamos allí, los países que formamos parte de eso, los 11 países que formamos parte del ALO, lo vemos como también un proceso de integración, un nuevo proceso de integración en el marco de la construcción de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, queríamos contarles que el ALBA ya es un sistema de integración que tiene 10 años. Precisamente el 14 de diciembre del 2004 fue que se suscribió su primer tratado constitutivo entre Cuba y Venezuela, que a partir de allí hemos tenido la conformación y la sumatoria de varios países, entre los que quería destacarles rápidamente, y por eso también capaz le hace una particularidad al ALBA, donde tenemos países de Sudamérica como Venezuela, del Caribe hispano como Cuba,
Bolivia, nuevamente de Sudamérica, Nicaragua, de Centroamérica, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y sus dos últimas incorporaciones, el 14 de diciembre del año pasado, San Cristóbal y Nieves y las Granadinas, lo que lo hace uno de los espacios de integración que incluso mayor participación de países de la región tiene, que a veces se desconoce. Entonces, en ese sentido, yo quería contarles rápidamente, porque creo que en la parte de debate, de pregunta y respuesta podemos tener mayores claves a la interpretación del ALBA, que sea un mecanismo que tiene unos elementos o unos fortalezas o unos anclajes diferentes. Sí tiene como principio la solidaridad, que no lo vemos en otros tratados constitutivos como elemento a plantearlo en esa perspectiva. Sí tiene una clara perspectiva del rescate y la defensa de la soberanía de los países y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. No busca encasillar ideológicamente o con modelos políticos o de construcción política a los países que forman parte de él. Es decir, que se plantea una amplia visión desde los modelos políticos. Lo tenemos en el Caribe, que tenemos distintas formas de gobierno, lo tenemos principalmente en el Caribe. Y desde la perspectiva de lo que es su estructura, que a veces se cree que nada más son las cumbres de presidente que se dan en el ALBA, le queríamos contar que la estructura del ALBA tiene un consejo presidencial como su principal elemento, como su principal consejo. Podemos hablar en términos de la UNASUR y también del ALBA. Tiene un consejo social, tiene un consejo económico, un consejo político y un consejo de movimientos sociales. Ahí podemos tener algunos elementos que no vemos en otros esquemas de integración y que no se dan como elementos de acompañamiento, sino como elementos principales constitutivos. Dentro de las comisiones de discusión podemos encontrarnos una comisión de mujeres e igualdad de oportunidades, una comisión de defensa de la naturaleza, una comisión política, una comisión permanente de defensa y soberanía. Dentro del grupo de trabajo podemos tener el grupo de trabajo de Derecho Internacional y Autodeterminación, respeto a la soberanía y derechos humanos, y la coordinación permanente que vendría siendo su secretaría ejecutiva. Eso de repente como algunos de los órganos del ALBA. El Consejo Presidencial es el órgano de jefe de Estado que da los principales lineamientos del mismo órgano. El Consejo Social está formado por los ministros del área social, es decir, para el ALBA, a diferencia de otros mecanismos de integración, y sobre todo podríamos decir de los mecanismos de integración que nacieron en el siglo pasado, el segundo consejo más importante del Consejo Social, no el Consejo Económico, para decirlo de alguna manera. Dentro del Consejo Económico, por supuesto, está conformado por los ministros designados para el área, y tenemos ahí el reto del desarrollo de la zona económica del ALBA, que se suscribió el año antepasado y que tiene ahí sus principales espacios de acercamiento, de aproximación, y donde aborda temas también que abordan otros mecanismos de integración, como son los temas arancelarios, como son los temas de facilitación del comercio, algunas cosas que a veces creemos que no están en el ALBA, pero que sí están vistos de otra perspectiva. Y era un poquito donde yo quería llegar, o queríamos comentarle a ustedes en el marco de lo que son los distintos espacios que ha venido desarrollando el ALBA como instancia en el marco de su paraguas, que podríamos llamar, por un lado, el Banco del ALBA, que es un banco que se encarga del desarrollo y financiamiento de proyectos de los países miembros del ALBA y que da una serie de financiamientos y formas con elementos diferenciadores a lo que son los mecanismos de crédito regionales que tenemos o que teníamos hasta el surgimiento del ALBA. Después tenemos como otro espacio de desarrollo y de búsqueda de construcción en el marco del ALBA, lo que se ha denominado en el marco del ALBA empresas transnacionales. Es decir, la búsqueda de alianzas estatales o de empresas de carácter de capital social que puedan construir conglomerados que vayan más allá de nuestros países, pero desde una perspectiva de la defensa principalmente de lo que son las empresas públicas y poder generar alianzas en ese sentido. Allí pudiéramos hablar,
por más que es un mecanismo que no está supeditado al algo, pero que tiene una estrecha articulación con el mismo, como ejemplo Petrocaribe, un proceso de desarrollo que va más allá de las distintas petroleras de los países del Caribe, no todos miembros del ALBA, de hecho Petrocaribe tiene más miembros que los que tiene el ALBA, pero que permite la búsqueda y el desarrollo de oportunidades iguales en los distintos países, en este caso del Caribe, desde una perspectiva de alianza transnacional, es decir, de alianza de empresas principalmente de carácter público de nuestros países. Y eso ha permitido que muchas empresas públicas que al final de los 90, por lo menos en el caso de Venezuela, que al final de los 90 estaban en números rojos y que se hablaba que estaban listas para su privatización, hoy, después de 10 años, o de 14 años, o de 5 años, de esta forma de cooperación entre los países miembros de Petrocaribe, como ejemplo, podemos decir que son empresas que han sido recuperadas desde la perspectiva social que plantea este mecanismo de crédito, de inversiones conjuntas y de buscar romper los mecanismos que, sobre todo los países del Caribe, para darles un ejemplo, los sometían. Por eso también el tema de la independencia. No había a países del Caribe que no le vendieran las grandes empresas petróleo directo, que las vendían a través de trading. Y las condiciones, por supuesto, no eran las condiciones que daba la petrolera al trading. Es decir, el petróleo venezolano circulaba en el Caribe, pero circulaba a través de un conglomerado privado que vendía y vendía con condiciones peores que las que le daba PDVSA a ese conglomerado privado, para dar un ejemplo. Y hoy las condiciones son iguales e incluso mejores que las que tenía el trato directo entre las empresas públicas en aquel momento o privadas que pudieran tener con solamente comprar la PDVSA. Para decirles algo, el petróleo se vende a 30 días, a 60 o a 90 días. Bueno, el petróleo en el caso del Caribe en muchos casos se pagaba por adelantado, no se pagaba a los 90 días, que por lo menos hoy tiene el esquema de Petrocaribe el 75% de la factura. Pero nosotros queríamos conversar un poquito más de lo que tal vez, si ustedes me preguntaran a mí, es uno de los más desconocidos mecanismos del ALBA, que no está solamente abierto o que no está cerrado solamente para los países miembros del ALBA, que es el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, que es el SUCRE, que es un mecanismo de los distintos, donde están suscritos algunos de los países del ALBA, de intercambio en monedas locales, que digamos que en estos últimos años está un poco más en la palestra y que varios países de la región hemos venido suscribiendo convenios bilaterales de intercambio en monedas nacionales a través del intercambio de los bancos centrales. En este caso es un sistema que no es solamente bilateral, sino que es un sistema, podríamos hablar de varios países al que lo conforman Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, y Uruguay ha pedido el proceso de incorporación al mismo y está en ese proceso, y es un mecanismo que nos permite hablar de un tema que a veces no es que está cerrado en la perspectiva por lo menos del ALBA, que podríamos decir en términos clásicos, que bueno, tal vez este es un mecanismo de facilitación del comercio, es decir, permite que al hacer la operación en moneda local se recorten los tiempos de comercialización de las operaciones comerciales entre los países que se desarrollan a partir de este esquema, y entonces pudiéramos hablar, bueno, aborda algunos de los temas que en ocasiones se plantean que este tipo de mecanismos de integración no se plantean. Y ahí quería hablar un poquito de las cifras, porque a veces más que las palabras, más que decirle las bondades que pudiéramos decir de este lado, que pudiera tener el Sucre, me gustaría comentarles un poco cómo se organiza, cómo funciona y cuáles han sido los resultados en estos ya 5 años prácticamente de implementación del mismo. El Sucre tiene como elementos constitutivos una unidad de cuenta común que viene siendo el Sucre como una especie de moneda virtual, que se hace con las canastas de las monedas locales de cada uno de los países. Es decir, el Sucre como unidad de cuenta que nos permite de ahí hacer el vínculo entre los bancos centrales, no está compuesta por monedas que no sean la moneda local de cada uno de los países.
Es decir, que es un mecanismo de facilitación del comercio, pero que no utiliza las divisas como elemento de su interacción, como sí puede suceder probablemente con algunos otros mecanismos que han existido a lo largo de nuestros años. Tiene una cámara de compensación de pagos, una cámara central que hace que las compensaciones entre un banco central y otro se hagan a la fecha y al día para de esta manera evitar los riesgos cambiarios que tienen las transacciones entre nuestros países. Tiene a su vez un consejo monetario del que forman parte todos los países. Tiene un fondo de estabilización, de reserva y de desarrollo que permite, a la hora de las fluctuaciones mayores que no tenemos previstas, probablemente por devaluaciones o elementos por el estilo, antes de que se ajuste la moneda, permite que esos mecanismos no afecten significativamente o no afecten en lo que son las operaciones y las transacciones comerciales.